Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos nuevamente a este espacio de miércoles, donde tenemos nuestra cita para escuchar todas las maravillas que el Señor hace en nuestra vida, aquí en el canal Amén Comunicaciones y en el canal personal también del Padre Carlos Yepes. Un abrazo muy grande a quienes nos acompañan cada miércoles y también quienes se hacen canal de bendición y comparten estos espacios con su familia, con sus amigos, compañeros de trabajo, o todas aquellas personas que Dios va poniendo en el corazón. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial y quienes nos acompañan miércoles a miércoles y siguen la secuencia de los testimonios, recordarán que en el mes de enero nos estuvo acompañando Ana María y ella nos compartía que había una persona de la que Dios se había valido para que ella se volviera a acercar al Señor. Y es precisamente esa persona la que nos va a estar acompañando el día de hoy. Entonces le voy a dar la bienvenida. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Joana, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Gracias por esta invitación y por abrir este espacio para que mucha gente conozca un poquito de los que hemos tenido alguna experiencia con el Señor. ¿Cómo vas? Yo muy bien. Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de que nos estés acompañando y de que, bueno, que nos vas a compartir parte también de esa historia de cómo el Señor se vale de personas, de tu nombre Ángel, pero de ángeles de carne y hueso para acercarnos al Señor. Pero entonces hoy nos vamos a enfocar en tu historia. Yo quiero que nos empieces Yes. compartiendo cómo es tu familia, son católicos, practicantes. Sí, claro que sí. Bueno, pues por gracia de Dios nací en una familia católica practicante. Mi mamá, pues digamos que ha sido la persona que me ha inculcado como toda la formación de la fe, pues aparte de mi papá. Lo que pasa es que ellos vienen de un contexto familiar muy distinto. Es más, mi mamá es mayor que mi papá, 9 años. Entonces, obviamente, eso hace que su proceso de formación haya empezado después. Si tú los ves hoy en día y si de pronto comparten alguna foto de mi familia, te vas a dar cuenta que no se ve la diferencia, pero pues obvio mi mamá, pues en ese proceso de vida inició, digamos, como los caminos del Señor. Ella hace parte de una prelatura de la iglesia que se llama el Opus Dei. Lleva más de 30 años como sirviendo en la comunidad. Y claro, desde que yo soy muy niño me ha educado en toda la parte de la fe. Yo estuve en un colegio católico que se llama Gimnasio Los Alcázares. Mucha gente de pronto lo conoce. Y pues la formación católica allá es muy fuerte. Es un colegio fundado por una corporación que se llama Spine, que la funda un santo que es San José María Escrivá Balaguer, que de hecho es mi santo de devoción hoy en día. Me acuerdo incluso que mi mamá de niño me regaló un libro de la biografía de él que eran todo en imágenes. Yo soy dibujante. Por acá que estamos en mi cuarto tengo una imagen de Jesús que yo hice en carboncillo. Siempre digamos que tuve la parte artística. Entonces mi mamá me educó de esa manera. Mi papá también pues es católico. Él sí empezó el proceso de conversión muy fuerte hace pues ya mucho tiempo, pero pues no tanto como mi mamá. Él empezó hace 20 años a ir a misa todos los días y hoy en día puedo decir que él va todos los días a misa. Entonces digamos que siempre crecí como en esa formación de valores católicos, muy desde la tradición al principio, pero siempre como desde o sea, mi mamá siempre me educaba. Entonces me decía, hijo, uno se confiesa por esto, hijo, uno Eucaristía por esto. Entonces siempre me fue como enseñando el porqué de las cosas y pues fue como una fe muy, muy infundada desde niño y fui criado de esa manera. De hecho, me acuerdo que era de los que iba a confesarse, pero porque quería hablar con el sacerdote. Y me volví amigo de los sacerdotes y les preguntaba. Una vez me pasó una anécdota muy chistosa y es que me confesé y se me olvidó un pecado. Entonces me devolví de una así corriendo. Yo, padre, venga, es que se me olvidó decirle un pecado. Yo tenía como 9 años y él como que era todo extrañado y le daba risa. A algunos les da como rabia, pues, porque uno desde niño a veces se confiesa de cualquier inocentada, pero es como esa relación. Siempre he tenido una relación muy, muy estrecha con los sacerdotes, porque en mi colegio veía sacerdotes, conversaba con ellos, digamos que siempre he sido muy buen conversador, a pesar de que no era una persona tan extrovertida como lo empecé a hacer ya mucho después de graduarme del colegio, que fui adquiriendo como ciertas habilidades y mi personalidad se fue despertando, pero siempre estuve muy cercano a la fe, mucho, mucho. De hecho, de niño me gustaba como todo el tema paranormal, como el tema de los espíritus, siempre tenía como esa naturaleza espiritual
que me jalaba y pues el alma siempre tiene como ese deseo de volver a Dios. Pues y yo lo veo mucho en gente de mi edad que quiere buscar a Dios de maneras muy extrañas y particulares y probando cosas. Y yo digo, el alma, lo que decía San Agustín, si no me equivoco, mi alma nunca va a descansar hasta que no me encuentre contigo. Y así somos todos los seres humanos. Todo lo que buscamos en el mundo, en el alcohol, en la rumba, en el tener materiales, porque el alma siempre está demasiado inquieta y mi alma desde muy niño siempre muy inquieta. En mi colegio hay un oratorio muy grande, muy bonito, de hecho es una iglesia prácticamente, pues un templo. Eh, y yo me acuerdo que yo iba y hablaba con Jesús, y digamos que siempre me lo inculcaron. Y yo decía, qué curioso, desde niño siempre he estado como muy inquieto, esa ha sido mi formación. Tengo dos hermanos también menores que yo, todos somos muy seguidos, yo tengo 26, ya casi unos 20 días, si Dios quiere cumplo 27 años, mis hermanos tienen 24 y 25 años respectivamente. Digamos que el proceso de ellos pues con Dios ha sido como muy distinto al mío, yo he sido muy afín, no porque yo sea mejor que ellos, sino que Dios así lo ha querido, he tenido más afinidad con ese tema, pero ellos ahí van en su proceso también. Yo rezo mucho por ellos y por su conversión, pero sí, la verdad es que he tenido una familia con una formación católica muy bacana, muy bonita y siempre como desde el amor y desde la caridad. Mm, y pues no, eso como que te comparto de ellos particularmente, así ha sido. Bueno, Ángel, y teniendo toda esa experiencia de fe desde pequeño, desde tradición y también por convicción, ¿qué tal fue la adolescencia? Porque uno escucha generalmente de que, bueno, nacen en un hogar católico, practicante, pero llega la adolescencia y a veces se alejan del Señor. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, en mi caso, digamos que siempre estuve cerca del Señor, y era muy consciente de todo, porque mi mamá me enseñó muy bien qué era pecado y qué no era pecado. Iba a la Eucaristía todos los domingos, no era de ir a misa, la verdad, todos los días. Era de los que iba a misa y se quedaba afuera a veces en un sector donde se sientan todos los amigos, cuando empecé a tener como mis amigos de la preadolescencia, entonces íbamos a misa por cumplir. Y ahí fue un momento, tuve como un quiebre. Me acuerdo muy bien que a los 13 años, esta experiencia muy bonita porque la empecé a sentir ya después. Yo empecé a ir a misa en semana, a los 13. Empecé a ir en semana y yo ya me sentía como enamorado. Yo sentía como si tuviera una novia que era la iglesia que me estaba esperando. Y yo era como así, como cuando uno se traga a una niña, o una niña se traga a un hombre, y era como con esas ganas de ir. Pero después, más o menos entre los 14 a 16, ya empecé a salir. Empecé a salir con mis amigos, empecé a conocer personas, yo estoy en un colegio de hombres, entonces yo no tenía muchas amigas mujeres, la verdad, pero empecé a salir con amigos que sí tenían amigas mujeres, empezamos a compartir y ya como que, bueno, me empezó a gustar el tema de las fiestas, el tema de tomar. Yo nunca fui, la verdad, alcohólico o que tuviese pues como problemas con el alcohol y eso, pues o como mucha afinidad, no, pero sí me gustaba y ya me empecé a alejar un poquito. Entonces me empecé a volver más laxo con la fe. Nunca, yo creo que nunca dejé de ir a misa un domingo, nunca. Pero ya empecé que la salidita, que el traguito, que la rumba, que el trasnocho. Y digamos que sí me fue alejando paulatinamente del Señor o empecé a caer en ciertos pecados que yo siempre fui consciente de que no estaban bien. Y me confesaba 8 días, pero volví otra vez el sábado y el viernes a volver a la rumba, al trasnocho, a las salidas. Y me empecé a dar cuenta que me entendía muy bien con el sexo opuesto. Entonces me empecé a volver, o sea, me empezó a facilitar mucho hacer amigas. De hecho, hoy por hoy, las personas que me conocen saben que tengo más amigas mujeres que hombres, y siempre he tenido muchas más afinidad. Yo creo que es por la cercanía con mi mamá, o sea, la relación que yo tengo con mi mamá, si alguien la llega a conocer y ve este testimonio, de pronto que me conoce y lo va a ver, se dará cuenta que mi relación con mi mamá o sea, ella es mi mejor amiga en muchos sentidos, pues, o sea, tenemos un vínculo muy fuerte. Entonces eso creo yo que me hizo ser mucho más afín a las mujeres como que ya en mi adolescencia y mi adultez. Entonces, claro, me fui alejando, empecé a tener novias, me enamoraba supremamente fácil, entonces por una novia me alejaba de las cosas de Dios, y digamos que la etapa fue un poquito compleja porque yo siempre era consciente, pero obviamente me dejaba llevar. Entonces me sentía mal, me confesaba y volvía como el que peca regresa en pata. Fue como ese proceso, fue muy desgastante, de hecho es muy desgastante, porque cuando tú tienes tanto conocimiento, como dicen por ahí, al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces yo sentía que era Dios como que, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir en este tema? Pero hubo un punto de quiebre y un punto de inflexión muy fuerte,
Ujú. Ángel, yo Sí, quiero que hagamos un paréntesis antes de que pasemos de pronto a ese punto de quiebre y fue con algo que acabaste de mencionar respecto a tu mamá cuando dices la relación que tienes con ella y es muy bonito resaltar eso. Nos hablas de que ella siempre estuvo presente en esa educación, pero ¿qué fue lo más clave? Porque es muy bacano cuando uno escucha a un joven decir es que mi mamá, mi relación con ella es muy fraterna, es de cercanía, es de mi mejor amiga. ¿Qué fue lo clave para que tú pues digas eso de tu mamá? bueno, qué bueno que me haces esa pregunta y se lo quiero decir a muchas mamás que de pronto están desesperadas. No, mi hijo nada, que empieza un proceso de conversión, es que mi hijo no reza, mi hijo no va a misa, ¿qué puedo hacer? Y a veces lo que, como el mecanismo de defensa que toman las mamás muchas veces es la cantaleta. Entonces, venga, vamos, es que usted tiene que rezar, es que... Y cuando uno está en ese momento de la vida, uno solo se quiere divertir. Uno, digamos que tiene, y si uno no tiene una base muy fuerte, porque a veces, ¿qué sucede? El pelado no tiene bases fuertes, la mamá, digamos que tiene una experiencia personal que la llevó a acercarse más a Dios y quiere que su hijo también la viva. Entonces caen como en ese error de, no, es que él tiene que vivir la experiencia de Dios, él tiene que saber lo que yo sentí. Sobre todo las mujeres son muy del sentir, los hombres no, los hombres somos más desde lo racional. Entonces, claro, ellas empiezan en esa exigencia, en ese, como en ese impulso, hijo, hijo, en esa presión. Y yo creo que uno de los factores más importantes que mi mamá tuvo conmigo y ha tenido con mis hermanos que están en ese proceso, es que mi mamá siempre ha sido muy amorosa para transmitir la fe. O sea, ha tenido mucha caridad, es una mujer de mucho carácter, o sea, si te va a decir algo que no está bien, te lo dice con amor, con respeto, pero no se queda callada. Pero yo creo que era el amor o sea, que ella me ha expresado a la hora de educarme. De hecho, me acuerdo muy bien de una oración que ella nos enseñaba, que dice como, oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego enteramente a vos. Siempre la hacíamos en la mañana, mientras nos estábamos vistiendo, nos la hacía o nos despertaba. Y de una, lo primero que ella hacía hacer era, eh, digamos que enseñarnos esa oración, pero yo la recuerdo con mucho cariño. Entonces, claro, yo me levantaba ya en oración. Mi mamá siempre me enseñaba a levantarme en oración, salíamos de la casa en el carro con mi papá y le rezábamos al ángel de la guarda, pero siempre ella trataba de espiritualizar cada momento con amor y nos iba teniendo paciencia. Y digamos que yo creo que eso fue lo que a mí me infundó como una fe muy, muy de, o sea, Dios me ama, Dios me quiere, tengo una relación filial con Él y yo creo que es el amor y les puede servir mucho a las mamás que están un poquito como desesperadas. Oren mucho por sus hijos porque la oración tiene un poder increíble, se los digo porque lo estoy viviendo. Hace poco uno de mis hermanos se me acercó y me dijo, Ángel, ora por mí. Y yo como que, claro, me extrañé porque yo le dije, vení, porque él es con uno de los hermanos con los que más roce tengo por su personalidad. Él es muy fuerte para hablar, más, un poquito más tosco, yo soy más diplomático por mi personalidad y creo que por haberme acercado tanto a la figura femenina, he como desarrollado esa capacidad como de escuchar un poquito, como de ser más, tener más tacto, que a los hombres nos cuesta mucho porque somos muy iracundos a veces. Se me acercó y me dijo eso y yo dije como, wow, increíble. Yo rezo por él todos los días, me di cuenta que empezó a ir a misa más seguido, me manda fotos en la iglesia, escribe por el grupo de WhatsApp de la familia, algo que él no hacía, y yo decía, la oración tiene poder, la oración tiene muchos frutos, entonces no desfallezcan en la oración. Y yo creo que ha sido eso, como mucho amor. En mi familia nos amamos, no somos una familia perfecta, para nada, pero nos amamos mucho y amamos los defectos del otro, que eso es algo que yo creo que ella también me ha enseñado a tener esa caridad con las personas, que es difícil obviamente, pero ahí empieza todo. Bueno, súper bien, muchas gracias por ese consejo. Bueno, ahora sí entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue ese punto de quiebre que nos ibas a decir? Bueno, fue una experiencia muy fuerte. Justamente tiene que ver con mi mamá, como que el Señor la usaba a ella como para llamar mi atención, porque ella tiene un rol muy importante en mi vida. Bueno, en el año 2017, a principios de este año, de ese año justamente, mi mamá toda la vida ha sido una persona pues, que ha luchado con el tema de su salud, ha tenido pues diferentes como patologías y ese año tuvo un dolor muy fuerte. De hecho era muy tarde, yo creo que yo había salido a rumbear o bueno, había trasnochado horrible y eran como las 11 de la mañana, yo apenas me estaba despertando y me acuerdo que ella se empezó a quejar demasiado, pero un dolor así físico impresionante, yo nunca la había visto temblando de esa manera y mi mamá tiene una particularidad, es que su umbral del dolor es muy alto, o sea, en exceso, los médicos se lo han dicho. Entonces, bueno, lo que sucede es que se levantó así súper incómoda, todo el mundo como que mi papá no estaba, mis hermanos estaban como muy preocupados, yo me paré de una de la cama
yo le fui a coger los brazos, ella temblaba, se la llevaron para la clínica. Bueno, el diagnóstico fue, mi mamá había tenido apendicitis la noche anterior, yo no sabía, pero ella sí me había dicho que había tenido mucho dolor y eh, en ese momento que ella tuvo esa situación de salud así tan fuerte al día siguiente, lo que había ocurrido es que ya se le había perforado el apéndice. De hecho, se le había perforado el colon. Claro, ella estaba temblando del dolor tan impresionante que estaba sintiendo y no sabía qué era. Se la llevan para la clínica y empezó todo el proceso. Entonces, pues estuvimos casi durante, bueno, de hecho eso fue a finales del 2017, inicios del 2018. Eso fue en diciembre del 2017. Estuvimos todo diciembre con ella, somos 3 hombres, más mi papá. Entonces nos fuimos a cuidarla. Ella estuvo recluida en una clínica aquí en Medellín, pues en el Poblado. Y digamos que esa experiencia fue muy fuerte porque mi mamá vio la muerte de frente. Entonces yo empecé a cuidarla. La cuidaba un día yo, luego un día mi hermano, luego un día mi otro hermano. Nos íbamos a dormir allá, mi papá y así. Entonces fue un diciembre bastante complejo. Yo había acabado de pasar por una ruptura emocional donde yo decidí terminar una relación de pareja que tenía, a la que no le veía mucho futuro, pero pues a causa de esa vida como de, digamos que yo todavía no me había acercado a Dios bien, no había renunciado como a ciertas, pues tenía una relación mundana, entonces claro, yo tenía un apego muy fuerte físico por esa persona, por esa novia que tenía, porque era una mujer demasiado atractiva, y yo tenía un apego muy fuerte. Entonces, claro, terminamos, pero a mí me seguía dando muy duro, pues como el ego de hombre, era una mujer muy atractiva, perdí una mujer como con ese físico, pues como tonterías que uno piensa en ese momento desde la inmadurez. Entonces, claro, se me mezcló lo de esta relación, se me mezcló el tema de mi mamá y yo digamos que, claro, como yo era tan cercano a ella, yo empecé a compartir espacios mucho más íntimos porque era yo levantarme con ella todos los días, llevarla al baño, ella muy impedida. Mi mamá es una mujer extremadamente independiente, entonces para ella era muy duro. Yo la veía llorando, hablábamos sobre el tema espiritual. De hecho, un amigo mío que justamente esta semana estuvo acá en mi casa le regaló un libro eh, porque pues él sabía por lo que ella estaba pasando. Es un amigo mío que por la personalidad de mi mamá se volvió más amigo de mi mamá que mío, aunque obviamente seguimos teniendo una relación de amistad pues muy fuerte y ella tuvo como ese proceso y un día, yo no sé por qué, tomé la decisión de empezar a hacer el rosario todos los días. La verdad a mí no me gusta hacer el rosario, pero ahí va el tema de la siembra en la familia. Siempre que nosotros nos devolvíamos de la casa de mi abuela a mi casa, todos los fines de semana, mis papás rezaban el rosario y nosotros lo rezábamos con ellos. Pues nos quedábamos dormidos pues como en el tercer misterio porque éramos niños, pero siempre lo rezábamos. Entonces mi mamá siempre con mi papá sembraron esa parte y yo empecé a rezar el rosario en esa época todos los días con mi mamá, pues o los días que yo me quedaba. Eh, y un día la vi muy mal y yo me puse a llorar. Yo decía, Dios mío, nunca había visto a mi mamá como a este nivel. Me acuerdo que tenía un denario que alguien me había regalado, que era de neopreno y, no, ya me acordé, me lo dio alguien, bueno, no, realmente yo no había iniciado la consagración, ni siquiera me acuerdo quién me lo regaló. Era un denario de neopreno que tenía pues la bolita como de neopreno y tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa historia de la Virgen de Guadalupe después es impresionante. Ahorita se las comparto. Entonces yo empecé como a mirarlo, listo, como que me sorprendí, pues me llamó la atención y seguí haciendo el rosario todos los días. Y un día salgo de la clínica, tenía una reunión en el Poblado, como la clínica es la clínica de Medellín del Poblado, entonces tú caminas, te vas derecho por toda la avenida del Poblado, llegas a la iglesia de San José que queda en el parque del Poblado y un día me arrodillé, entré a la iglesia y le dije al Señor, sobre todo a la Virgen, yo te prometo que voy a hacer el rosario todos los días de mi vida si tú le salvas la vida a mi mamá. Ella ya había tenido otra intervención porque no solamente tuvo peritonitis y apendicitis obviamente, sino que se le perforó el colon y tuvo unos abscesos, es decir, se le llenó de agua parte de los pulmones, el abdomen y la espalda. Entonces, pues, eso la verdad es muy grave. Mi mamá es una mujer de 63 años, en esa época tenía como, bueno, eso fue en 2017, casi 5 años, pues, más de casi 60 años ya, y una mujer con muchísimas patologías. O sea, mi mamá había sido demasiado enferma, de hecho ya tiene osteoporosis. Bueno, es una mujer que ha tenido muchos antecedentes de salud, con una fortaleza física increíble, pero pues era grave, o sea, ella vio la muerte, estuvo al borde de morir, y yo le hice esa promesa a la Virgen, sin tener como muchas expectativas, pero yo creo que con mucha fe, porque la Virgen
me respondió, mi mamá empezó a mejorar, se fue de la clínica, tuvimos que volver por los abscesos que tuvo, pero ya después empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar full, y es el día en que mi mamá, pues, sigue viva, gracias a Dios, y se salvó, y fue muy fuerte como ese proceso. Y ahí fue donde yo dije, Dios mío, es increíble, me escuchaste, me cumpliste la promesa, ahora vamos a hacer el rosario todos los días. Y ahí empezó el proceso. Fue como el punto de inflexión más grande en mi vida. Ujú. Bueno, y entonces unido al rosario, ¿qué empezó a pasar en las otras áreas de tu vida? Bueno, digamos que me acuerdo que traté de volver a tener esa relación con esta chica que había tenido, pero les comparto, yo terminé esa relación con ella, pues ya esto es un tema muy íntimo, pero creo que pues, puede ser muy bueno, porque ella era una mujer que quería vivir una relación en el mundo y digamos que a mí mis impulsos de un ser hombre, mi atracción por ella me decían sí, hagámoslo, pero yo siempre como mi mamá me sembró tanto la fe, yo sabía que una relación en Dios es una relación de castidad, con ella no podía tener castidad, de hecho ella eh, se sintió muy herida en ese aspecto porque yo decía, yo no puedo estar contigo, así yo quiera, y se lo digo a todas las mujeres porque un anhelo de una mujer siempre va a ser deseada, pero yo creo que el anhelo más grande que una mujer tiene que tener, más allá de ser deseada, que es natural que lo sientan, es ser amada y respetada. Y esta mujer no lo sentía porque ella se sentía amada de esa forma. Y yo un día le dije, no, es que yo no puedo estar contigo porque yo no te puedo ofrecer lo que tú me estás pidiendo, porque eso va en contra de lo que el Señor quiere para mí. Obviamente ella no me entendía, de hecho ni siquiera éramos de la misma denominación. O sea, yo soy católico practicante, ella ni siquiera era católica. Entonces yo como que tomé una decisión y yo dije, esto no va para ningún lado. Lo volvimos a intentar, pero yo sabía que era algo muy vacío, muy desde lo físico. Y yo le dije, ven, ¿sabes qué? No vamos a seguir. Entonces, claro, doble tusa, digamos que también muy movida por el ego de perder a una mujer atractiva que uno desde su inmadurez cuando uno es bueno, yo no era un adolescente, ya era pues, un adulto joven, pero uno dice, madre, perdí una oportunidad de estar con una mujer atractiva, pero pues eso no te va a llenar. Y los hombres lo sabemos, una mujer puede ser muy atractiva, pero pues es algo que siempre va más allá y mi mamá pues me inculcó el tema de la fe, entonces claro, el Señor era como, estás en una relación vacía. Entonces, claro, el tema de la relación vacía, yo no estaba trabajando en esa época, entonces a nivel económico fue un poquito complejo pues para mí porque desde los 19 años trabajo y me pago mis cosas pues prácticamente. Entonces digamos que esas áreas estaban muy desequilibradas y me acuerdo que ese día, bueno, uno de tantos días de cuidar a mi mamá, me fui para una reunión con una amiga que es empresaria, de hecho ya vive en China en este momento, es comerciante independiente y ella durante muchos años atrás me había insistido, conságrate a Jesús por María, conságrate a Jesús por María. Y yo, tristemente, en mi inmadurez espiritual de esa época, por algunos amigos, tuve mucho acercamiento con el protestantismo. Entonces empecé a empezaba a picar iglesias cristianas por aquí, iba, siempre me sentí incómodo, aparte pues por la forma en cómo te abordan, como, hay un nuevo adepto, entonces era como muy maluco, pero yo siempre fui, lo acompañaba, entonces eso empezó a generar en mí como, claro, el espíritu de la rebeldía se me empezó a pegar, entonces yo empecé a sentir como una aversión a la iglesia católica, tristemente, la verdad es muy grave porque ellos están en desobediencia. Por eso se llaman protestantes, pero bueno, son hermanos esperados, hay que darles mucho amor y caridad y rezar mucho por ellos. Pero se empezó a generar en mí como un sentimiento como de aversión, sobre todo a la Virgen. Entonces, claro, yo iba a misa, pero también iba a la iglesia cristiana. Pero entonces cuando iba a misa yo sentía rabia con lo que decía el sacerdote, pero era porque, claro, ya me estaba empezando como a contaminar fuertemente como el espíritu del protestantismo. Entonces durante mucho tiempo yo a mi amiga me le hacía loco, le decía que no. Pasó lo de mi mamá, yo ya obviamente me había alejado muchísimo del protestantismo. De hecho, me acuerdo mucho de una vez una prédica, un pastor pues X, no era el caso mencionar su nombre, que empezó a hablar mal de la devoción a la Virgen María, empezó a explicar, obviamente hoy que conozco más de la fe, digo, Dios mío, este man está cometiendo una herejía gravísima, y mientras él hablaba sobre la Virgen, yo era haciendo Ave Marías, porque en el fondo yo decía, pues en mi mentalidad de adolescente, este man que me va a venir a hablarme mal de la Virgen. Oigan, pues, yo era haciendo de María y yo dije, no, yo no voy a volver nunca más a donde este pastor, ni voy a volver a esta iglesia, qué pereza. Luego, años después, pasó lo de mi mamá. Y bueno, al cabo es que me reúno con mi mejor amiga. Ella es una mujer que ha luchado muchísimo a nivel espiritual porque le hacen brujería hace muchos años, tristemente por envidia. Es una mujer que ha sido muy exitosa a nivel empresarial.
y viene pues de una familia de emprendedores, de comerciantes pues del centro, y ella tiene una sensibilidad espiritual muy fuerte. Y el día que yo venía, uno de tantos días que venía a la clínica, que me reuní con ella en el poblado, le dije que quería hablar con ella, pues salimos a conversar, y ella en ese momento la estaban haciendo pues un maleficio muy fuerte a nivel espiritual, entonces ella se desmayaba, se descompensaba, digamos que yo lo vi en carne propia, y siempre fue muy abierto a ese tipo de cosas, como que muy, o sea, sé que existe y el mal es real. De hecho, el demonio lo que busca es hacernos creer que no está y que no existe para que nos haga daño. Entonces yo como que fui muy consciente, salí con ella afuera de su oficina, y no sé por qué le dije, me voy a consagrar a la Virgen. Y ella como que, ¿es en serio? Y se iba a desmayar, y me dijo, Ángel, no lo puedo creer. Ella pues en su experiencia de fe me dice, mientras tú me decías eso, yo vi encima de ti a la Virgen de Guadalupe, porque ella dice que tiene pues ese don de visión, con las manos abiertas, derramando escarcha sobre ti. Y yo como que, ¿qué? Me sorprendió mucho porque les conté ahorita que el denario que yo tenía, con el que empecé a hacer el rosario por primera vez en mi vida, tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces como que yo atecaba y yo como que, wow, qué increíble. Me sorprendió muchísimo. Y empezó el proceso de consagración a Jesús por María, con una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano, a la cual le agradezco muchísimo porque les debo a ellos muchísimas cosas. No soy miembro activo de Lazos de Amor Mariano, digamos que hago parte de otra comunidad, pero bueno, empezó el proceso, duró 9 meses la consagración a Jesús por María. Lo que busca la consagración es justamente que tú renueves los compromisos que tú haces en tu bautismo, pero como eres bebé no los haces de manera consciente, entonces pues ya digamos que el proceso de consagración es la renovación consciente de los compromisos que tú haces en el bautismo, es renunciar a Satanás, renunciar al mundo de manera consciente, y empecé el proceso. Yo era muy indisciplinado, toda la vida he luchado con eso. Entonces yo dije, no, pues va a faltar, eso fijo voy a faltar. Pero buscando como darle gratitud a Dios, yo dije, me voy a obligar a que sea en el lugar más lejano de mi casa y más incómodo. Viví la consagración muy lejos, yo vivo en Sabaneta, la consagración quedaba en la Floresta, yo no tenía en ese momento transporte, hoy en día sí, pero en esa época no, entonces era salir de mi oficina a las 5 de la tarde, conseguí trabajo meses después, en 2018. ¿Cuánto tiempo duraba la consagración? 9 meses, Ujú. y era un día a la semana. Había todo para faltar, y más pues porque yo me estaba organizando financieramente. Entonces, claro, empecé a ir, creo que era todos los jueves, si no me equivoco, como a las 7 de la noche. Entonces, claro, yo salía a las 5, pero pues mientras llegaba, pues caminaba desde mi trabajo hasta la estación del metro, y de ahí pues lo que me demoraba llegar. Entonces llegaba media horita antes o 15 minutos antes, tacos, problemas, y es increíble cómo de verdad la Virgen intercede por mí, pues intercedió por mí, por todo obviamente, que ningún día falté. En 9 meses no falté ni un solo día, siendo la persona más indisciplinada del mundo. Ahí es donde uno se da cuenta que por gracia de Dios uno puede lograr muchas cosas si no lo hacen sus fuerzas, sino las fuerzas del Señor. Bueno, nunca falté, fue muy fuerte, porque al principio cuando empecé a ir, yo sentía que el demonio me hablaba y me decía, vas a perder a las mujeres del mundo, vas a perder la rumba, vas a perder a esta mujer que me seguía ahí como persiguiendo y me seguía ahí como era como un fantasma en mi vida, porque obvio en la inmadurez uno se deja llevar mucho por la superficialidad. Entonces el demonio, vas a perder a esa mujer tan atractiva que te desea, y sentía literal que él me hablaba al oído, era muy fuerte. De hecho, me acuerdo una vez que fui a la consagración, llegué mucho antes, había que leer un texto bíblico, y mientras yo lo leía, yo sentía que me decía como, ¿para qué lees eso? Si vos sos un pecador, si vos nada, lo que lees ahí lo vas a hacer o lo estás haciendo. Acordate de esta pelada, la vas a perder. O sea, pero gracias a Dios nunca falté. De hecho, un día que iba a faltar, que Ani lo compartió, un día que yo no tenía dinero para ir a la consagración, ya había conocido a Ana María, le escribí, la invité. La verdad no la invité esperando que pasara lo que pasó, pero ese día curiosamente yo no tenía dinero, la llamé, la invité y me dijo, sí, vamos, yo te recojo en la estación Aguacatala del metro y te llevo a la consagración. Y yo, increíble, porque yo no tenía plata. Pasé la tarjeta cívica del metro, que era en alianza pues, con Bancolombia. Entonces, claro, me dejó pagar como el tiquete, me lo prestó. Entonces, listo, ya tenía el tiquete para ir hasta la Guacatala, y ella me llevó a la consagración. Casi no llegamos, nos perdimos. Bueno, llegamos a la consagración. Ella llegó incluso el último día.
que alguien podía ingresar. Yo ya llevaba un proceso de varios días yendo, bueno, varias semanas realmente. Mentiras, yo creo que hasta hay meses incluso, porque eso fue en mayo. Eso fue en mayo del 2018, finales de mayo, que ella me acompañó y ese día llegué. O sea, hasta ese punto la Virgencita intercedió y ese fue como el proceso de consagración. Me consagré el 21 de noviembre del 2018. Ya van a ser casi 5 años de vivir la consagración a Jesús por María y ese fue como el proceso. Entonces todo empezó por la enfermedad de mi mamá y se culminó, pues o se culminó entre comillas, pues porque la conversión es hasta que nos muramos, pero se culminó ese proceso en ese año y pues mi vida cambió muchísimo. Perdí muchos amigos, me alejé de mucha gente, me alejé de muchos hábitos, dejé muchísimas cosas de lado y empezó con ya un estilo de vida muy diferente, pero ya de una forma más consciente. Bueno, y después entonces de la consagración y al hoy de tu vida, después de estos años, ¿cómo se ha ido también entonces fortaleciendo la fe? ¿Cómo vives, mejor dicho, tu espiritualidad en este momento? Bueno, después de terminar la consagración a Jesús por María, digamos que hubo como un proceso como de mucho desierto espiritual, pero no pues porque me alejase de Dios, sino porque la comunidad es muy importante. O sea, esas personas que dicen, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, son personas que no entienden realmente el valor de la espiritualidad cristiana y católica. De hecho, hay un término muy interesante. La palabra iglesia no representa el lugar físico. El lugar físico se llama templo. El templo se convierte en iglesia cuando están todos los fieles ahí reunidos alabando al Señor. Entonces, digamos que en ese sentido, yo me di cuenta que yo no podía estar solo, que yo no podía vivir un proceso de conversión solo porque no era capaz, o sea, es muy difícil cuando tú te vas como de la hoguera que es la comunidad, y pues claro, yo me alejé de la comunidad porque nunca sentí como esa afinidad en lazos como de ser misionero o de participar en la comunidad activamente, es digamos que una espiritualidad espectacular, yo no tengo nada malo que decir de ellos, pero no sentía que fuese mi lugar para vivir como mi fe y mi vida espiritual. Entonces estuve mucho tiempo apartado. Bueno, pues Ana te lo compartió. Ana y yo fuimos novios, entonces en ese proceso de noviazgo como que íbamos a grupo de oración, sobre todo de lazos los viernes, y empezamos a ir a Eucaristía. Lo que más nos quedó fue como empezar a ir a Eucaristía todos los días. Entonces yo empecé a ir a misa todos los días, empecé a ir a misa todos los días por convicción, buscando pues alimentar mi fe, y así ha sido desde ese proceso. Pero en esa consagración yo conocí una mujer que por hoy es una de mis directoras espirituales, se llama Viviana Sánchez, y Viviana nos invitó a participar de un grupo de oración a Ana María a mí en ese momento. Yo ya llevaba un añito de relación con ella más o menos. Vivi nos había conocido allá en el grupo de oración, perdón, en la consagración nos conoció y nos dijo, comparte tu testimonio con ella, yo sé que ustedes han vivido un noviazgo en Dios, en castidad. Y yo dije, listo, vamos a hacerlo, vamos a compartir. Y habían varias personas que yo ya distinguía pues por un tema empresarial que habíamos desarrollado juntos, pero nunca eran mis amigos cercanos. Fuimos, compartimos nuestra experiencia, nuestro testimonio de fe, nuestra experiencia pues como de relación de pareja y todo el mundo se quedó muy impactado y nunca más faltamos, nunca más encontramos una comunidad en el hogar de ella. Que hoy por hoy es Cristo y Juventus, así se llama pues la comunidad, y nos quedamos ahí y vivimos toda nuestra espiritualidad desde el carisma que es el amor fraterno. Somos una familia, es como la forma en como vivimos la fe, somos de Eucaristía diaria en lo posible, comunión diaria en lo posible, confesión constante, pero para estar vigilando el alma y alimentándola constantemente. De esa forma vivimos nuestra fe y nos quedamos ahí. Por ir a contar un testimonio, terminamos encontrando una familia en la que no pensamos estar. Y yo muchas veces con ella lo hablaba. Yo le decía, Dani, tenemos que pegarnos a una comunidad. Ninguno sentía como ese llamado a ser misioneros de lazos, a participar de lazos activamente, pero sí decíamos, tenemos que encontrar un lugar donde nos identifiquemos, donde nos sintamos, nos podemos alejar. Aprendimos en la consagración que si uno se aleja de la comunidad y se aparta, pues uno muy seguramente puede volver a caer. Y bueno, encontramos ese lugar y de esa forma la estamos viviendo hoy en día. Y así pues lo hemos vivido durante ya casi 2 años y medio, creería yo.
Bueno, de acuerdo a la experiencia, Ángel, que has tenido en la comunidad, pues en el caso de ustedes fue por la invitación que les extendieron a que fueran a compartir el testimonio, pero si hay una persona que está sintiendo como ese deseo de una comunidad, pero no sabe cómo encontrarla, o sea, la iglesia es un banquete que tiene distintas opciones y al cual uno se va precisamente acercando de acuerdo a esa afinidad. ¿Cómo hace uno? O sea, ¿cuáles son como esos tips que puedes darle a una persona para que se acerque a una comunidad, pero que no se quede sin buscarla ni siquiera? Bueno, lo primero yo pienso es que hay que orar. O sea, pedirle al Señor que te ponga en el lugar donde tu alma se va a edificar grandemente. ¿Por qué? Porque hay espiritualidades muy distintas, ¿cierto? Por ejemplo, la espiritualidad de Lazos de Amor Mariano es una espiritualidad muy enfocada en la consagración, en la devoción a la Virgen María. De hecho, no, es muy difícil que uno se haga santo sin una verdadera devoción a la Virgen María. Es muy difícil, demasiado difícil, diría yo, porque la Virgencita intercede por uno. Y una persona que tenga un proceso de conversión real y que quiera vivir una espiritualidad fuerte, tiene que tener una afinidad con la Virgen sí o sí, y buscar sanar esa relación con ella, porque hay gente que le cuesta porque no tiene herencia espiritual. Pero no significa que si no eres misionero de la Ciudad de Amor Mariano o no haces parte de esa comunidad, pongo ese ejemplo porque es una comunidad muy famosa, entonces ya no te vas a salvar. No, tienes que entender que no todos estamos llamados al mismo lugar. A mí lo que más me ha servido es orar, orar mucho y probar, que tú empieces a probar. Pero yo sí te digo algo, busca una comunidad que vaya en contra de todo lo que dice el mundo, porque también en ciertas comunidades hay muchas laxitudes. Hay comunidades que tristemente pueden caer o tender a la tibieza, y hay flexibilidades que no se deben de dar. Donde no te hablen de santidad, donde no te hablen de radicalidad, donde no te hablen de morir a ti mismo, donde no te hablen de cruz, ese no es el lugar, porque la gente busca la comodidad. Yo soy una persona de 26 años, que creció en una generación donde hoy en día yo veo niños de 20 que se ofenden por cualquier cosa, niños de 18 que no les puedes hablar de X o Y manera. Estamos en una generación de cristal y nos han enseñado. ¿Y por qué? Porque no nos han enseñado que el amor verdadero es la cruz. Y la cruz es morir a nosotros mismos. Entonces busca una comunidad donde tengas que morir a ti mismo, morir a tu ego, a tu soberbia, a tu pecado, donde te digan, no, tú puedes seguir viviendo de esta manera, tú puedes seguir emborrachándote, tú puedes seguir, eh, no sé, viviendo tu sexualidad desordenadamente. Ese no es el lugar, porque eso no es lo que quiere Dios. Y la verdad es que Dios nos ama, pero nos exige, porque es un papá amoroso, pero es un papá que exige, porque un buen papá siempre va a querer que su hijo se transforme. Entonces prueba, ora, y donde haya cruz, por ahí es. Donde todo sea muy chévere, muy fresco, muy cómodo, no vas por el camino correcto. Y no se trata de comunidades entonces que sean muy enfocadas en la pobreza. No, no todos tienen el llamado al desprendimiento de lo material al 100%. Por lo menos en mi caso no he sentido ese llamado. Y lo hablaba con un periodista muy famoso, católico, que me decía, a mí el Señor me llamó a renunciar a la materialidad. Y yo vivo la Divina Providencia hace 17 años y digo, Dios mío. Y uno lo ve y vive re bien. El Señor lo provee, pero hay gente que le cuesta mucho eso, nuestra espiritualidad. Entonces el Señor te va a ir mostrando y orarlo mucho y probar y buscar la cruz. Ahí lo resumo en eso. Bueno, y la última pregunta va enfocada sobre todo como para los jóvenes, para las quienes están buscando y anhelan con un matrimonio, con una familia. Tú vienes de un hogar, de una familia, y también ya tienes esa convicción como de lo que anhelas, de lo que sueñas y de lo que esperas en el Señor. ¿Cómo puede una persona tener plena certeza de lo que debe buscar y esperar en el Señor, en una mujer o en un hombre? ¿Cómo discernir muy bien? Bueno, mi mamá me enseñó una ejaculatoria que ella misma se inventó, muy, muy bonita. Me la enseñó hace muchos años, porque pues como les decía, yo tuve varias novias, yo me enamoraba literal esperando una vuelta, o sea, he sido muy enamoradizo, muy romántico. Es impresionante, pues la verdad no pensé que yo fuera a ser así, de hecho ella me lo decía, yo nunca pensé que usted fuera a enamorarse tan rápido, tan fácil. Creo que mi mamá me ha enseñado a dar amor, entonces para mí es muy fácil amar a la gente, mucho, por la forma en cómo fui criado en ese aspecto. Entonces yo me acuerdo que ella me enseñó, hijo, siempre dile al Señor, entre esa persona y tú, me decía así, entre ella y yo, que estés tú, Señor, que tú me unas a ella o me separes de ella conforme a tu voluntad. Y yo siempre hacía esa oración y pasaba algo.
o me pegaba los cachos, o me dejaba hablar, o mejor dicho, pues en mi época de 16 años, que fue que empecé a tener novias, pero ahora pues más grande me ha servido mucho para discernirlo, porque digamos que lo que hay que hacer es no estar tan apegado a la voluntad. ¿Qué me pasaba a mí mucho, por ejemplo, con esta chica a las que les hablaba mi testimonio pues al principio? Yo rezaba demasiado para que el Señor la convirtiera, ni siquiera era católica. Yo, Señor, entonces yo era como aferrado a mi voluntad y yo rezaba y rezaba y rezaba y ella, mejor dicho, cada vez más alejada del Señor. De hecho, me pasó algo muy particular y es que ese día que estaba rezando, una niña hermosa, parecía la Virgen literal, se me acercó, se me arrodilló y me puso la mano en el hombro y me dijo, Ángel, no me dijo Ángel, pues obviamente, pero me dijo como, oye, lo que le estás pidiendo al Señor, Él te lo va a dar, pero si lo sueltas. Y yo como que, ¿qué? Y yo la miré y tenía un dije de la Virgen, aretas de la Virgen, se puso a llorar y se fue. Y yo incluso hasta creo que la perseguí. Yo como que y nunca la volví a ver. Tenía una cara pero angelical, o sea, parecía la Virgencita. Me sorprendió muchísimo. Y ahí fue donde lo segundo que les quiero recomendar es suelten. O sea, suelten en manos de Dios eso que ustedes quieren, porque lo más importante no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que Él haga su voluntad, porque Él sabe lo que nos va a hacer felices. Entonces yo creo que uno de los tips es, esa ejaculatoria a mí me ha servido mucho, y soltar, o sea, soltarle el control al Señor. De hecho, ayer compartían en el Evangelio algo muy bonito, que ayer fue el Evangelio de la hemorroísa y la hija de Jairo, que la hemorroísa llevaba 12 años con flujo de sangre y la niña de Jairo murió a los 12 años a causa de una, pues creo que se enfermó, y el sacerdote decía, no es casualidad que la cifra de 12 años se experimente tanto, sea como tan enfática en ese evangelio, eh, porque esta mujer tuvo demasiada fe y a causa de la fe se sanó. Y a causa de la fe del centurión, con decirle, solo con que tú digas que está sana, ella se va a despertar, yo confío en ti, Señor. Entonces el sacerdote nos decía, no es casualidad que esto ocurra y esto simplemente quiere decir algo, y es que todo lo que nosotros queremos en nuestra vida está en manos de Dios. Pero hay algunas cosas que están dormidas, porque el Señor le dijo, no lloren, que esos lloros son esos. Ella no está muerta, está dormida. Entonces hay muchas cosas que tú crees que están muertas en tu vida, pero no están muertas, están dormidas. Y solo se van a despertar, decía el sacerdote, hasta que nosotros las pongamos en las manos de Dios. Entonces ponerlas en las manos de Dios, porque a veces uno dice, no, yo porque no tengo novia, o yo porque no tengo novio, o yo nada que me caso. Claro, porque lo estás haciendo en tus fuerzas, estás queriendo por tus propios medios presionar una realidad que solo va a llegar con oración, que es tu casi nada, y Dios hace el casi todo, que es propiciar los momentos, las situaciones, pero obviamente Dios no te va a escoger pareja, tú también quieres elegir y puedes elegir. De hecho, Él ama que nosotros elijamos, Él quiere que elijamos, pero Él nos va direccionando. Y si uno se pone en las manos de Dios, Él lo hace. Y yo se lo digo, Señor, al llamado que tú me tengas. Porque a mí me pasó algo y es que cuando yo me acerqué a la fe mucho, yo me empezaba a imaginar como sacerdote. Entonces yo estaba en una Eucaristía, el sacerdote hablaba y ¡pum! Yo me veía de sacerdote y eso a mí me daba un pavor horrible, un pavor muy grande, porque yo decía, no, a mí me encantan las mujeres, a mí me encanta estar en pareja, qué bacano tener hijos. Yo siempre he soñado con tener 4 hijos, de hecho ya les tengo nombres, Martín, Jerónimo, Guadalupe y Ana Sofía. Siempre he querido tener 4, bueno, yo los que Dios quiera. Entonces yo, claro, no, ya le tengo nombre a mis niños y este man me va a llamar y es que al sacerdocio, no. Y un día mi mamá me dijo, suelte, no le tenga miedo al Señor. El día que usted le suelte, Él le va a mostrar su vocación. Y me acuerdo, les comparto esto para las personas que también de pronto están inquietas, como, ¿qué será lo que Dios quiere? Uno no se acerca a una vocación huyendo de la otra. Yo no me acerco al matrimonio huyendo del sacerdocio. Yo no me acerco al sacerdocio huyendo de las realidades del matrimonio. Porque en las dos realidades, vida religiosa, vida consagrada, vida matrimonial, en todas hay cruces, hay tribulaciones, hay dificultades, va a haber sufrimiento. Es más, Santa Teresita del Niño Jesús decía, comienzas a amar, prepárate para sufrir. O sea, en el amor hay sufrimiento implícito, pero pues hay que saberlo, obviamente, discernir a qué me refiero con sufrimiento. No significa pues una relación caótica, tóxica, dañina, sino que vas a vivir un momento donde tienes que morir a ti mismo en todas las vocaciones. Y me acuerdo que un día en el Santísimo yo le dije al Señor, muy asustado, yo, bueno, Señor, no sé qué va a pasar, pero necesito soltarme de esto. Entonces le dije al Señor, Señor,
tengo mucho susto, pero si tú me tienes para ser sacerdote, listo, yo te digo que sí. A los 2 días estaba en el Santísimo orando. ¿Y qué hizo el Señor? Una niña entró al Santísimo y me entregó una imagen de San José. Yo leí la imagen y hablaba sobre la vocación al matrimonio. Me puse a llorar, obviamente, y sentí en mi corazón que el Señor me está diciendo, te tengo para el matrimonio. Y claro, no lo hice, no lo experimenté, sino hasta que solté la vocación. Son como mis tips: suelta, entrégale todo al Señor, ten confianza y sana antes de que esa persona llegue, porque si Dios te tiene para casarte, Él también quiere que tú tengas un proceso de sanación. Y hoy en día hay demasiadas herramientas que nuestros papás, que nuestros abuelos no tuvieron para prepararse para la vocación. La gente se casaba a los 14, 15 años, y uno ve muchos sufrimientos que hoy en día se pueden evitar si oramos. Es como lo que les puedo como recomendar desde mi poquita experiencia, pues porque obviamente me falta mucho y no me he casado. Bueno, como eso. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Nuevamente, yo siempre digo que por abrirnos el corazón, porque es que no es fácil. Uno cree que estar ahí enfrente de una cámara y compartir tantas cosas íntimas es fácil, pero realmente es el Señor el que ha permitido muchas cosas en la vida y es Él el que va suscitando esos pensamientos, esos recuerdos, y en fe, pues uno simplemente le da la gloria al Señor. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por eso. No, a ti por la invitación. Gracias a ti. Y espero que le Bueno, pase bien a la gente. Dime. así es, también esa es la idea, que la semillita que hoy se siembra dé fruto y fruto abundante. Ángel, antes de que nos despidamos, yo te quiero pedir un favor y es que elijas uno de los colores que yo tengo aquí atrás. Bueno, mi color favorito siempre va a ser el azul. El azul que está como a tu lado derecho, arriba, como el verde que hay. Puede ser ese. O sea, es. Ajá, ese de ahí. Sí. Dice. Salmo 121, versículos 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te protegerá en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7, 8. Mira, qué bonito. Bueno, ya, con la ayuda de Dios. A ver si conformo mi hogar, entonces ya sé que tengo ahí la promesa del Señor. Que así sea. Amén, amén, Ángel. Dios te bendiga. Nuevamente, Amén, a ti muchas también. gracias. Y muchas gracias a todos quienes nos estuvieron acompañando también. Un abrazo muy fuerte y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.